una vez tenemos las medidas del contorno y el largo que queremos el top del vestido, os voy a mostrar la lana que voy a usar, el hilo, que es brillante y es muy suave, pero no tiene un brillo excesivo. Es brillante, pero no tiene un brillo excesivo. Y no sé, yo elegí 3 colores que a mí me parece que combinan muy bien. Cada una puede escoger el color que más le guste y hacerlo del color que más le guste, por supuesto, como siempre. Y este hilo está recomendado para aguja de 2 milímetros, de 2,5, perdón. Está recomendado para aguja de 2,5 milímetros. Pero para las copas del sujetador, lo mejor es utilizar un ganchillo más pequeño. A ver, que aquí se ve mejor. Yo voy a utilizar del número 2, 5 milímetros más pequeño de lo aconsejable por el fabricante. Para hacer la copa de cualquier medida, vamos a coger una copa o sujetador y 1 metro o centímetro. Mi copa, por ejemplo, mide 18 centímetros. Cada una mide su copa y lo que le salga de largo lo ponemos de extremo a extremo. La mía, por ejemplo, termina en piquito, pero muchas terminan rectas. Da igual, del extremo al final, desde el piquito hasta el final. La mía, por ejemplo, mide 18. Pues los 18 los voy a dividir entre 2. Cada una lo que tenga lo divide entre 2. A mí, por ejemplo, me da 9. 9 entre 2, o sea, 18 entre 2, perdón, 9. Pues voy a ir haciendo todo hileras de aumento hasta la mitad de mi copa, ¿vale? La mía, por ejemplo, son 9, pues hasta 9 voy a hacer, hasta 9 centímetros, voy a ir haciendo todo filas con aumento. Después haremos 1, 2, 3 y 4 hileras en las que haremos un aumento, una hilera de aumento y una sin aumento, una con aumento y una sin aumento. Desde la vuelta, o sea, desde los 4 centímetros hasta el final nos quedarían 5 centímetros. Pues esos 5 centímetros los vamos a hacer todo de filas sin aumentos. Ahora vamos a ver cómo comenzamos. Vale, para empezar vamos a hacer un nudo deslizado. Cogemos la parte corta, envolvemos la parte larga y hacemos un nudo deslizado. Y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a ir a la primera cadena que hicimos y vamos a hacer 2 medios puntos altos. Cogemos lazada, introducimos el ganchillo, cogemos lazada y pasamos los 3 anillos juntos. Y ahí tenemos nuestro primer medio punto alto. Y ahí, en ese mismo punto, haremos otro medio punto alto. Una barbaridad. Vale. Y hacemos medio punto alto. Y ya tenemos 2 medios puntos altos. Ese es nuestro piquito, el piquito de nuestra copa. Ahora vamos a subir haciendo un aumento en cada punto que acabamos de hacer. Hemos hecho 2, pues nos quedarán 4 puntos. Subimos con 2 cadenas, giramos y hacemos en el primer punto 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y en el segundo punto otros 2 medios puntos altos. 1 y 2.
Y ahí tenemos, vemos cómo se va abriendo más el piquito, ¿vale? Eso ya se nota más como un triángulo. Bien, pues ahora vamos a ir haciendo aumentos solo en los puntos centrales. ¿Cómo lo hacemos? Subimos con 2 cadenas, 1 y 2, giramos y vamos a hacer en el primer punto medio punto alto. Vale, pues este es un punto de borde. En el segundo punto vemos que tenemos 4, pues el primero sería punto de borde y el último punto de borde. Y los dos del centro, pues serían los puntos centrales. Pues en el punto que sigue hacemos 2 medios puntos altos juntos, que sería un aumento. 1 y 2. Ahora, en el siguiente haremos otro aumento. 1 y 2 puntos juntos, 2 medios puntos altos juntos. Y en el punto que nos queda haremos el punto de borde, que es así, un medio punto alto solo. Vale, para la siguiente vuelta subimos con 2 cadenas, giramos y ahora ya no tenemos un medio punto de borde, tenemos 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues los 2 iniciales son puntos de borde, los del medio son donde van los aumentos y los 2 últimos son puntos de borde. Pues haremos, si antes hicimos un medio punto, ahora nos tocan 2 medios puntos, uno por cada punto. 1 y 2. Y en el que sigue un aumento, que es punto central, en el siguiente un aumento que también es punto central, y estos dos son puntos de borde. Recordemos que estas, aunque no parezcan un punto, son un punto, ¿vale? Aquí, justo en el borde, hacemos el último medio punto. Subimos con 2 cadenas y si en la primera nos tocó medio punto alto de borde, en la segunda nos tocaron 2 medios puntos altos de borde, pues ahora nos tocarán 3 medios puntos altos de borde. 1, 2 y 3. Y estos dos son los puntos centrales, el 4 y el 5. Entonces ahí van 2 aumentos, un aumento en cada punto. 1 y 2 puntos, medios puntos altos juntos. Y en la siguiente otro aumento. Y finalizamos con 3 medios puntos altos. Un medio punto alto, otro medio punto alto y otro medio punto alto aquí justo en las cadenas. Para la siguiente vuelta subimos con 2 cadenas, giramos y si antes habíamos hecho 3 medios puntos altos, ahora nos tocarán 4 medios puntos altos. Solos 1, 2, 3, 4.
Entonces, el 5 y el 6 será ahora donde van los aumentos. Antes fue en el 4 y el 5, ahora en el 5 y el 6. Pues en el punto 5 un aumento. Y en el punto 6 un aumento. Y finalizamos con 4 medios puntos altos. 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y en el siguiente 4. Y vemos que cada vez nuestro pico se nos va abriendo más y va haciendo más forma. Si no queremos contarlos, dónde van los aumentos, siempre podemos poner un marcador en el centro. Aquí tenemos un aumento y aquí otro aumento. Pues sabemos que entre aumento y aumento van los aumentos. Para la que se quiera contar, si antes habíamos hecho 4, ahora haremos 5. 1 y 2 cadenas, giramos y hago 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si antes el 5 y el 6 era donde iban los aumentos, ahora serán el 6 y el 7, que es precisamente donde tengo el marcador. Lo quito y hago un aumento en un punto, y en el siguiente punto otro aumento. Y ahí vuelvo a poner el marcador entre aumento y aumento. Comencé con 5 medios puntos, termino con 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, espero haberme explicado bien y hay que seguir estas instrucciones una vuelta tras otra hasta tener la mitad de centímetros de nuestra copa. Voy a continuar haciendo aumentos hasta que tenga, en mi caso, 9 centímetros. Bueno, ya hice todo filas de aumentos hasta llegar a los 9 centímetros. Aquí en la curvita, mido de la curvita al pico y tengo 9 centímetros, que era la mitad de mi copa. Ahora voy a empezar a hacer una vuelta sin aumentos y una con aumentos. Si en esta hilera tenía 13 de un lado, 13 de otro y los aumentos, ahora tendré que tener 30 puntos. Vale, pues subo con 2 cadenas y como no van aumentos, voy a hacer un punto por cada punto, pues tendré que tener también 30 puntos. 1, 2, llegamos aquí donde teníamos los aumentos y continuamos haciendo un medio punto alto por cada punto. Si antes teníamos 30 puntos, ahora tendremos 30 puntos. Vale, llegué al final y hice toda la hilera de puntos sin aumentos. Todo puntos medios altos, uno por cada punto. En la anterior había quedado con 13 medios puntos altos y los aumentos. Pues en esta que sigue van de nuevo aumentos. Así que haré 14 medios puntos altos
1, 2, 12, 13 y al llegar al 14 hago un aumento y en el 15 un aumento. A mí me salen así, cada una, pues los puntos que le salgan según su copa. Y continuamos bajando hasta tener de nuevo de este lateral 13 medios puntos altos. Vale, he llegado al final, subo con 2 cadenas y como acabo de hacer la hilera de aumentos, ahora haré una completa sin aumentos. Y tendré que tener exactamente los mismos puntos que tenía en la vuelta anterior. Todo la fila sin aumentos. Vale, he hecho toda la hilera sin aumentos. Ahora me toca una con aumentos. En la última hilera fueron todos sin aumentos y en la penúltima había hecho 14 medios puntos altos, 2 aumentos, en el 15 un aumento y en el 16 un aumento y bajé con 14 medios puntos altos. Después, la siguiente, todos sin aumentos, y en la siguiente me tocarían 15 medios puntos altos y en el 16 y el 17 los aumentos y de nuevo volvería con 15 medios puntos altos. Así iremos haciendo uno con aumento y otro sin aumento hasta tener 4 centímetros. En mi caso, por ejemplo, mi copa son 18, la mitad era 9 y de 9 en adelante vamos a hacer 4 centímetros más que yo tendré que alcanzar 13 centímetros en total del pico al final. Continúo con esta vuelta que es de aumentos y así voy a continuar hasta tener mis 4 centímetros, una con aumento y otra sin aumento. Vale, ya he hecho 4 centímetros más. Tenía los 9 todo con aumentos y luego necesitaba otros 4 que eran 13 de una fila con aumento y otra sin aumento. He terminado con 33 puntos en la última fila. Ahora necesitábamos hacer otros 5 centímetros. Hasta a mí me salían 18, pues cada una lo que es su medida, pues 5 centímetros nos quedarían para la medida de cada una. Y esos 5 centímetros restantes los vamos a hacer todo una vuelta detrás de otra sin aumentos. Al hacer todo vueltas sin aumentos, este piquito de aquí se nos va a quedar plano. Vamos a ir haciendo las vueltas sin aumentos, entonces esto se va a empezar a quedar recto. Yo aquí ya tengo una hecha y vemos cómo se queda recto, ¿vale? Aquí se nota la curvita y aquí y luego después ya va, al ir todo sin aumentos, se va quedando recto. Así que continuamos. Yo ya tengo los 18 centímetros, desde la punta hasta el final. Como ya tengo mis 18 centímetros, ahora voy a hacer 2 cadenas al aire. 1 y 2. Corto y tiro y ya se me queda bien seguro el tejido. Aprieto un poquito y se me queda seguro. Y aquí tenemos otra copa igual, de la misma medida. Ahora vamos a unir las dos copas. Vamos a cambiar al otro crochet, al que es del tamaño recomendado para este hilo. Este hilo, por ejemplo, era de 2,5. Pues este hilo era de 2,5 y ahora vamos a utilizar un crochet del 2,5. Este ya no lo vamos a necesitar más. Para unirlas vamos a poner un lado contra el otro. Al ir haciendo una hilera de ida y otra de vuelta no tiene derecho ni revés, así que no importa de qué lado lo pongamos. Nos vamos a traer
la hebra y nos vamos a ir aquí, al piquito, ¿vale? Justo en el punto del piquito. Y nos vamos al otro punto del otro piquito. Vamos a hacer que las dos hebras miren para el mismo lado. Ahora traemos el nuevo hilo, hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo en los piquitos. En los picos. Vale, ya tenemos un punto bajo. Ahora vamos a abrirlas de esta manera. Y nos vamos a mover hacia este lado con 2 puntos deslizados. Deslizamos un punto deslizamos otro punto, voy a quitar estas hebras para aquí que no me molesten, así, vale, deslizamos otro punto y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, giramos y nos vamos a la otra copa y contamos 1 y 2 puntos y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Lo deslizamos y ahí se nos queda un espacio. Aquí vemos que queda un espacio, ¿vale? Ahora vamos a deslizar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Giramos vale, hemos hecho el punto bajo, giramos y ahora vamos a ir haciendo puntos altos. Pasamos por el arco y cogemos este punto de aquí y hacemos 1 y en el del medio 2. Ahora en el arco haremos 2, 1 y 2. Y de nuevo en los puntos de la otra copa haremos 1 y en la siguiente 2. Y ahí se nos queda unido y no se ve ningún huequito ni nada. Ahora, en el punto que sigue hacemos un punto deslizado y en el siguiente un punto bajo. Y ya se nos queda. A ver que estas hebras no se vean y así se ve mejor. Se nos queda esta parte igual que esta, un abanico, y se nos queda esa parte igual que esta. Ahora vamos a subir. Vamos a deslizar 2 puntos. 1 y 2. Vamos a girar el trabajo y vamos a hacer un punto alto por cada punto disponible del abanico.
nos vamos al abanico y en el primer punto que vemos aquí justo en la esquinita vamos a hacer un punto alto. En el siguiente, ahora vamos a deslizarnos 2 puntos. 1 y en el siguiente 2. Y deslizamos. Giramos y vamos a hacer un punto alto por cada punto disponible del abanico. Cogemos la azada y aquí, en el primero de la esquinita que encontramos, ahí hacemos un punto alto. En el siguiente, punto alto. 1, 2, 3. Contamos 1 y 2 y ahí en el segundo hacemos un punto deslizado. Deslizamos 2 puntos, 1 y 2 y vamos a hacer un medio punto alto por cada punto disponible. Giramos la labor y vamos a hacer un medio punto alto en cada punto. Aquí en el primero, justo a la esquinita, el primero. Pasamos las 3 hebras juntas. Vamos al segundo y hacemos otro medio punto alto. En el tercero medio punto alto y así hasta el final. Y aquí en la esquinita del final mi último medio punto alto. Cuento 1 y 2 y en el segundo punto me deslizo. Vale, y ahí ya vemos que está igualado. Así que ahora voy a hacer una cadena o 2, voy a hacer 2, corto y tiro. Y ahora me voy a una de las esquinas, a esta misma. Me traigo el hilo y voy a ir haciendo un medio punto alto por cada punto disponible. En la esquina subo con 2 cadenas, 1 y 2 y voy a ir haciendo medio punto alto por cada punto disponible. Y aprovecho para ir escondiendo esta cola de hilo. Como lo que tenemos disponible no son puntos en sí, vamos a ir haciendo un medio punto alto por cada hueco. Aquí, por ejemplo, me encuentro un huequito, hago medio punto alto. Y aquí me encuentro un huequito, medio punto alto. Y por cada huequito que me encuentre, voy haciendo un medio punto alto. Estoy llegando al final de la vuelta y no nos olvidemos hacer estos últimos puntos para que se quede igualado. Y se queda todo igual, el borde. Bueno, una vez finalizada la vuelta de medios puntos altos, haremos otra vuelta de medios puntos altos y otra más. Haremos 2 vueltas más de medios puntos altos. Vale, ya he hecho 3 vueltas de medios puntos altos. Hago 2 cadenas, corto y tiro. Y vamos a empezar a hacer
los laterales. Y este es el momento de medirnos el busto. También quería enseñar una cosa. La copa que se compra aparte, como normalmente la compramos de nuestra medida, si queremos podemos coserla aquí y ya tenerla permanente en el vestido, o como es la misma medida que utilizamos habitualmente, va a tener la misma medida que si le ponemos un sujetador, porque nos compramos las copas de nuestra medida. O sea, que estas medidas, como las tomamos con nuestra copa personalizada, nos va a valer para cualquier sujetador. Bueno, una vez puesto se queda mejor, por supuesto, porque esto se estira y se queda mejor. Y con la copa, que es lo que yo voy a hacer, lo voy a coser luego la copa y ya se me queda en el vestido siempre. Y se me queda la forma. Bueno, ahora de momento vamos a hacer los laterales. Después de ese detalle, vamos a empezar con los laterales. Ahora vamos a hacer un lateral del top. Vamos a traer el hilo y vamos a introducir el crochet en la esquina. Ahora subiremos con 2 cadenas, 1 y 2, y ahí mismo haremos nuestro primer medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente hueco, aquí, vamos a hacer medio punto alto. Aquí es que no tenemos puntos, tenemos huequitos. Pues vamos a hacer un medio punto alto por cada huequito. Medio punto alto. Y ahora ya nos encontramos con cadenas y haremos un medio punto alto por cada punto. Hasta llegar aquí. Vale, ya hice toda la hilera y ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2, giramos, nos saltamos un punto y en el siguiente haremos un punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Y así hasta el final de la vuelta. Vale, ya llegué al final de la vuelta y subo con 2 cadenas, giro y se forma un espacio entre punto y punto de la cadena que hemos hecho. Pues en ese hueco o espacio que hemos hecho iremos haciendo los puntos bajos. Nos vamos al primer hueco y hacemos un punto bajo, una cadena y en el siguiente un punto bajo, una cadena y en el siguiente hueco un punto bajo, cadena y en el siguiente espacio punto bajo, y así iremos haciendo hasta el final, introduciendo el punto bajo dentro del espacio. Estoy llegando al final, donde hago en el espacio un punto bajo, una cadena, me voy al siguiente espacio, hago un punto bajo, una cadena y aquí en las cadenas hago, ¿lo ven? Un punto bajo. Subo con 2 cadenas y repito esta vuelta igual que la anterior. Una cadena
introduzco en el espacio un punto bajo y hago una cadena. Me voy a el siguiente espacio de cadena y hago un punto bajo, una cadena. Me voy al siguiente espacio de cadena, punto bajo, cadena. Y así hasta dar toda la vuelta. Estoy llegando al final, hago el punto bajo dentro del espacio, una cadena, me voy al siguiente espacio, punto bajo, una cadena y en las 3 cadenas mi último punto bajo. Subo con 2 cadenas y hago esta vuelta exactamente igual. Y para la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer las disminuciones. Esta la vamos a hacer completa, sin disminuciones ni nada, ¿eh? Igualita que la anterior. Vale, ya he finalizado la vuelta. Ahora vamos a poner así el top. Esta es la parte de abajo y esta la parte de arriba. Vamos a hacer las disminuciones solo de este lateral y la parte de abajo la vamos a seguir haciendo recta. Entonces yo lo que voy a hacer es poner un marcador para no estar mirando continuamente en qué lado me toca la disminución. Sé que donde está el marcador es el lado de donde tengo que hacer la disminución. Vamos a hacer para una talla S 9 centímetros de disminuciones. Para una talla M vamos a hacer 10 centímetros de disminuciones. Para una L vamos a hacer 15 centímetros de disminuciones. Para una XL 20 centímetros de disminuciones. Y para una XXL haremos 25 centímetros de disminuciones. Vale, ya he finalizado las 4 vueltas y ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para ello vamos a subir con 2 cadenas. Recordemos que las disminuciones las vamos a hacer solo a un lateral. Giramos y nos tocaría el primer espacio. Pues en ese no vamos a hacer el punto, lo vamos a hacer en el siguiente espacio. Nos saltamos un espacio, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahí ya tenemos hecha una disminución. Vamos a poner aquí un marcador porque a partir de aquí vamos a contar los centímetros que necesitaremos para las disminuciones. Recordemos que en la talla S eran 8 centímetros, en la talla M 10 centímetros y así sucesivamente. Vamos a continuar con una cadena y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio y vamos a hacer la vuelta exactamente igual que veníamos haciendo hasta ahora y lo terminamos aquí de la misma manera. Vale, ya finalicé y ahora vamos a hacer la hilera de vuelta. Y de la misma manera subimos con 2 cadenas, giramos el trabajo y nos vamos al primer espacio y hacemos un punto bajo, cadena, en el siguiente espacio, punto bajo y así hasta llegar al final. Vale, estoy llegando al final y aquí terminamos en los puntos, pues como veníamos terminando hasta ahora. Ahora vamos a hacer otra vuelta sin disminución. Giramos y hacemos toda la vuelta normal, desde el primer espacio hasta el final. Y la siguiente la haremos con disminución. Una con disminución, otra sin disminución. Otra con disminución, otra sin disminución. Y así vamos a ir haciendo las vueltas hasta tener cada una los centímetros que necesite desde el inicio de las disminuciones. Bueno, yo ya tengo la medida de 10 centímetros. Desde que empecé a disminuir hasta que termino las disminuciones, para mi medida son 10 centímetros. Ahora vamos a ir haciendo una vuelta tras otra sin disminuciones. Terminamos y comenzamos de manera normal. ¿Y cómo sabemos cuántas vueltas tenemos que dar? Pues nos tenemos que medir el contorno del pecho, ¿vale? ¿Cómo sé cuánto tengo que hacer? Bueno, pues vamos a medirnos el contorno. Mi contorno, por ejemplo, son 83 centímetros. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 83 entre
2. Pues mi espalda serían 41,5 o 42 centímetros. Para redondear yo voy a poner 40 centímetros. ¿Por qué? Este punto es elástico. Entonces, si se estira un poquito, pues no pasa nada. Vale, pues 40 entre 2 sería lo que tendría que medir cada lateral. Entonces, desde el inicio de donde comenzamos a hacer la tira hasta el final de mi espalda, cada lado me tiene que medir 20 centímetros. Yo ya he hecho 10, pues ahora tengo que hacer otros 10 sin disminuciones para que me completen el ancho de mi espalda, porque es un lateral y el otro lateral que luego uniremos. Hay que hacerlo así mejor porque una persona que mida de altura lo mismo que yo y pese exactamente lo mismo que yo no tiene por qué tener mis mismas medidas. Mi anchura de espalda con mi pecho medirá unos centímetros y la de otra persona medirá otros centímetros, porque no todas tenemos el mismo cuerpo, así que lo ideal es que nos midamos. Vale, yo ya tengo los 10 centímetros que me faltaban. Desde que empecé a disminuir hasta que finalicé de disminuir tenía 10 centímetros y desde que finalicé las disminuciones al final otros 10. En total son unos 20 centímetros. Ahora vamos a hacer el otro lateral de la misma manera, exactamente igual que lo hemos hecho aquí. Ya tengo hecho el otro lateral. Ahora vamos a unirlos y vamos a unir una parte con otra haciendo lo que veníamos haciendo. 2 cadenas, vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y nos vamos al primer punto que nos encontramos. Voy a atar bien esto porque se me abre, no le hice nudito. Vale. Subo con 2 cadenas y aquí en el primer punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora subo con una cadena y me voy al primer hueco de este lado, al espacio, y ahí hago un punto bajo, una cadena, me voy al espacio de la otra vuelta y hago un punto bajo, una cadena, me vengo a este espacio que me tocaría, he hecho este, voy al siguiente y hago un punto bajo, cadena, me voy al siguiente espacio que me tocaría, he hecho este, voy a este y hago un punto bajo. Y de paso voy aprovechando para ir escondiendo esta cola de hilo. Una cadena, me vengo a este lado, había hecho el punto en este espacio, me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo, cadena y en el espacio siguiente punto bajo. Y así vamos a ir haciendo hasta cerrar todos los puntos. Estoy finalizando el cierre o la unión y la última puntada la hago en la esquina justo, hago un punto bajo, uy, que se me escapó, justo en la esquina hago un punto bajo, una cadena y me voy a esta esquina y hago un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas y no vamos a cortar, ni anudar ni nada. Aquí tenemos la unión, que apenas se nota donde unimos.
porque los puntos son iguales. Vale, ahora vamos a hacer un borde. Lo vamos a comenzar aquí y vamos a hacer un borde por todo el lateral, por toda la parte de arriba del corsé o sujetador. Bueno, pues vamos a ir haciendo un borde todo de medio punto alto. Así que hemos subido con 2 cadenas y vamos a comenzar a hacer un borde de medio punto alto. Vamos a coger lazada y en este punto haremos un medio punto alto. Lazada, en el siguiente hueco o punto otro punto alto. Lazada, y por cada hueco que vayamos encontrando iremos haciendo un medio punto alto. Como no tenemos puntos por los que guiarnos, lo iremos haciendo aproximadamente. Necesitamos hacer un borde. Vale, estoy llegando al centro del sujetador donde hace el pico y llegamos aquí al punto del centro. Y ahí haremos un medio punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un medio punto alto en el mismo agujero. Y continuaremos haciendo medios puntos altos todo alrededor hasta llegar donde comenzamos. Bueno, he llegado al final de la vuelta, he dado toda la vuelta y cierro con un punto deslizado en la segunda cadena. Ahora subo de nuevo con 2 cadenas y voy a ir haciendo un medio punto alto por cada punto disponible hasta llegar de nuevo al punto central de la parte delantera del sujetador. Estoy llegando aquí al centro donde tengo el arco y me faltan 1, 2, 3 y 4 puntos por hacer. Voy a hacer en el siguiente punto un medio punto alto. En el siguiente haré un punto bajo. Y en el siguiente un punto deslizado. Ahora vamos a hacer puntos altos dentro del arco. Y haremos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Después del punto deslizado nos había quedado un punto sin hacer, que lo olvidamos. Pues este que nos toca, el primero que nos encontramos lo hacemos sin hacer. En el siguiente hacemos un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente medio punto alto. Y así continuaremos toda la vuelta haciendo medios puntos altos hasta finalizar donde comenzamos. Vale, ya estoy llegando al final de esta vuelta. Hago mi último punto, mi último medio punto alto y en la segunda cadena 1, 2, cierro con un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a hacer los tirantes. ¿Cómo marqué esto? ¿Qué pauta seguí? Pues ninguna. Simplemente como cada una tenemos un busto, me lo puse así, tal cual, y donde a mí me pareció que me iba a gustar, lo marqué. Bueno, pues una vez marcado, vamos a introducir el crochet en el de color azul, que es el que está más a la derecha. Y ahí voy a hacer las cadenas, voy a hacer puntos cadena.
traigo el hilo. Si tenéis el mismo tipo de hilo que yo, hacerle un nudo, porque yo al ir a hacer las cadenas y probármelo a ver cómo quería las cadenas de largas, en el momento que yo hacía las cadenas y las enganchaba atrás, la parte de aquí se me soltaba, así que es mejor hacerle un nudo. Vale, le hice 2 nudos para asegurarlo bien y ahora voy a traer el hilo y voy a ir haciendo cadenas. Si queréis hacéis como yo fui haciendo cadenas, lo enganchaba aquí atrás, me lo probaba, lo enganchaba, me lo probaba, hasta que me quedé yo satisfecha. Con ello puesto, que estaba a gusto, me lo puse, dije, aquí ni se me cae, ni me tira, ni nada, está justo a la medida. Pues lo probáis y así sabréis la medida. A mí, por ejemplo, para mi medida me salían con este hilo, este crochet, 55 cadenas. Voy a hacer múltiplos de 5. Empiezo haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 55. Vale, ya tengo hechas las 55 cadenas. Ahora me voy a ir a la parte de atrás y más o menos, no hace falta que sea exacto tampoco, yo lo voy a colocar un poquito así y ahora busco más o menos el que podría llegar a corresponder a ese punto. Lo voy a poner, a ver, aquí. Vale, lo marco con la mano, ¿vale? Me vengo aquí y donde tengo el punto marcado, por este lado, introduzco el crochet y hago un punto deslizado. Ahora hago ahí mismo un punto bajo y voy a ir haciendo puntos bajos por toda la cadena, pero voy a coger solo las hebras traseras, no voy a coger el punto entero, solo la hebra trasera, las hebritas estas que no salen, porque así este lado, cuando se vea, se va a quedar el borde y se queda mucho más bonito, como más definido. Entonces voy a ir haciendo un punto bajo cogiendo la hebrita esta que se nos queda en la cadena. Vamos a ir haciendo un punto bajo por cada punto disponible hasta llegar al otro extremo. Vale, estoy llegando al final y aquí en las hebritas finales también tenemos que hacer punto. Aunque pensemos que se terminó, no se terminó. Porque esta hebrita final que se esconde también la hay que hacer. Y aquí la última hebrita. Ahí, es que esas dos se esconden un poquito. Bueno, ahora llegamos al punto donde iniciamos y ahí hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente, en el que toca al lado, en el siguiente, un punto bajo. Y ahora veamos por qué hice múltiplos de 5. Voy a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 14 y 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, lo introduzco en el punto, cojo lazada, me quedan 3 aritos y los atravieso los 3 juntos y ya tengo mi primer medio punto alto. Pues voy a hacer 5. Tengo uno, ahora otro, 2, 4 y 5. Y ahora voy a hacer 15 puntos altos. 1, 2, 14
y 15 puntos altos. Ahora voy a hacer 5 medios puntos altos. 1, 2, y 5. Y finalizo con 15 puntos bajos. 1, 2, 3. Antes de engancharlo vamos a comprobar que nuestra tira está recta. Comprobamos porque a veces se tuerce. Y vemos que vale. Introducimos el crochet y deslizamos. Y vamos al punto bajo siguiente. O sea, sí, al punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahora nos volvemos haciendo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 13, 14 y 15. Y ahora haremos 25 medios puntos altos. 1, 2, 3, 24 y 25. Y continuamos con 15 puntos bajos. 14 y 15. En el último punto que hicimos hacemos un punto deslizado y nos vamos al siguiente con un punto bajo. Subimos con 15 puntos bajos. 1, 15. Ahora hacemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos de nuevo 15 puntos altos. 14 y 15. Ahora 5 medios puntos altos. 1, 4 y 5. Y finalizo con 15 puntos bajos. Ya hice 15 puntos bajos y hago mi punto deslizado y en el siguiente un punto bajo. Y vuelvo como la vuelta anterior a esta. Hago 15 puntos bajos, 2, 3, 15. Y ahora hago 25 medios puntos altos. Hago mi primer medio punto alto, el segundo y así hasta 25. Y finalizamos con 15 puntos bajos. Vale, ya he hecho 15 puntos bajos, 25 medios puntos altos y 15 puntos bajos. Me voy al punto que me toca hacer el punto deslizado y hago un punto bajo en el punto siguiente. Y ahora voy a hacer 3 vueltas completas de todo medios puntos altos. Así que giro
y comienzo haciendo medio punto alto. 1, 2. Nos colocamos en la parte que va a la axila, ¿vale? A ver, que lo muestro. Aquí está el top. Vale, esto es la parte del top, ¿vale? Aquí está el pecho y esto que ya lo muestro en el segundo vídeo porque este se hace larguísimo. Y ahora voy a hacer esto que es lo que va al lado de la sila. Y aquí van a ir los volantes que nos van a caer sobre el hombro. Vale, pues nos vamos. Yo me quedé en la parte de atrás, que fue donde terminé la tercera vuelta de puntos medios altos. Cojo la hebra. Vaya, que no late bien. Es que este tipo de hilo es tan suave que se resbala como nada. Lo hay que atar bien. Ya hemos hecho las 3 hileras de medios puntos altos. Vale, pues ahora vamos hicimos el punto bajo. Bueno, hacemos una cadena, hacemos el punto bajo y ahora nos vamos al tirante y vamos a hacer 17 puntos bajos, ¿vale? Nos vamos al primer punto y hacemos un punto bajo. Al segundo, un punto bajo. Van 2. Continúo haciendo puntos bajos. Van 3 hasta tener 17. 15, 16 y 17. 17 puntos bajos. Ahora, en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y un punto bajo en el mismo punto. Ahora vamos a comenzar la secuencia, que son 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el mismo punto un punto bajo. Volvemos a repetir 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto bajo en el mismo punto. Y volvemos a repetir 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente un punto bajo, 3 cadenas y en el mismo punto un punto bajo. Vale, pues vamos a repetir esto una vez más, que son 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4.
Y en el quinto hacemos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Y tenemos que tener aquí 1, 2, 3, 4 y 5 piquitos. Y ya finalizamos con 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 17. Hacemos como veníamos haciendo hasta ahora. A ver que lo gire un poco para que se vea bien. Un punto deslizado dentro del primer punto que hicimos y un punto bajo en el siguiente punto. Ahora giramos y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden 4 antes de llegar al piquito. 1, 2, 3, 4. Si queremos ponemos un marcador para no tener que estar contando. 1, 2, 3, 4. Y justo ahí paramos. Así que venga, vamos a ir haciendo puntos bajos. Vale, ya llegué al marcador, lo quito y ahí donde tenía el marcador voy a hacer el último punto bajo. Ahora voy a hacer 10 puntos altos dobles. Cogemos lazada una vez, cogemos lazada otra vez y ya tenemos ahí el punto alto doble. Ahora lo introducimos dentro del agujerito, del espacio que se nos quedó. En el espacio y cogemos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ya tenemos un punto alto doble. Repito, cogemos hebra una vez, cogemos 2 veces y nos vamos dentro del arito. Y ahí hacemos, cogemos lazada y hacemos 2, 2 y 2. Y ya tenemos 2 puntos altos dobles. Repito una vez más, cojo lazada una vez, cojo lazada 2 veces y paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Es igual que un punto alto, pero pasando una vez más. Vale, tengo 3 puntos altos dobles. Pues vamos a ir haciendo puntos altos dobles hasta tener 10. Y ahora tengo 4, me faltarían 6. Y 10. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos dobles. Ahora contamos. Desde aquí vamos a apartar un poquito el abanico para que este del inicio no se nos pierda, no se nos esconda, porque si lo ponemos así no lo vemos. Apartamos un poco el abanico y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente punto y ahora aquí en el espacio haremos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Ahora contamos un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos. Y volvemos a hacer doble lazada y dentro del arco haremos 10 puntos altos dobles. Va 1, van 2, van 3 y así hasta tener 10. 4.
Vale, ahora contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y dentro del arco hacemos un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Todo dentro del mismo arco. Ahora hacemos en el siguiente 1 y en el siguiente 2 puntos bajos. Y en este último arco volvemos a repetir un abanico de 10 puntos altos dobles. 9 y 10. Vale, ya he hecho los 10 puntos altos dobles y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto bajo. Y ahora ya continuamos haciendo puntos bajos hasta finalizar. Vale, llegué al final, hago un punto deslizado y ahora un punto bajo sin terminar. Cojo la lazada y ahí me quedo, no lo termino. Ahora voy a traer la hebra marrón chocolate y lo voy a atravesar por esos dos bucles. Ahora corto la hebra blanca o color champán y aprieto estas dos hebras, tiro de ellas para que se me quede. ¿Veis que estaba así flojo? Al apretar se me queda justito. Ahora le voy a hacer un par de nudos porque este hilo es tan fino que se va y así no se me escapa. Y ahora vamos a hacer una cadena y un punto bajo ahí mismo donde acabamos de subir la cadena. Y vamos a girar la labor. Lo giramos, aprovechamos ya de paso para ir escondiendo estas colas de hilo y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden dos antes del abanico, 1 y 2. Si queremos poner el marcador lo ponemos. 1 y 2 y ponemos ahí, pam, el abanico. El abanico no, el marcador. El abanico ya está puesto. Vale. Ahora voy a poner estas hebras para aquí atrás y voy a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a 2 puntos antes del abanico o hasta el marcador si lo marcamos. Vale, llegué al marcador, lo quito y ahí donde tenía el marcador hago el último punto bajo. Y ahora me voy a ir a los puntos altos dobles que hicimos y por cada punto voy a ir haciendo un punto separado de una cadena. Voy a hacer mi primer punto alto sobre el primer punto alto que me encuentre y hago un punto alto. Ahora hago una cadena y sobre el siguiente punto alto hacemos un punto alto, una cadena y nos vamos al otro punto alto del abanico, al siguiente y hacemos punto alto, cadena y en el siguiente un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior, sobre cada punto del abanico. Aquí vemos el punto, pues ahí. Cadena y sobre el punto, punto alto. Y así vamos a ir haciendo hasta que finalicemos el abanico. Hago mi último punto y aquí ya no hago cadena en el último punto. Ahora me voy directamente al arquito y ahí hago un punto bajo y ahora haré dos cadenas, una y dos. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y ahora ya me paso directamente
al primer punto alto del siguiente abanico y repito un punto alto, una cadena, en el siguiente punto alto, cadena, sobre el siguiente punto alto, cadena y así hasta finalizar el abanico. Vale, ya lo finalicé, en este último no hago cadena y me voy directamente a el arco y hago un punto bajo, dos cadenas y punto bajo dentro del mismo arco. Y ahora me voy directamente al último abanico y vuelvo a repetir punto alto, cadena, punto alto en el siguiente, cadena, punto alto en el siguiente y así sucesivamente hasta finalizar el abanico. Vale, nos vamos al último punto y ahí recordemos que en el último no hacemos la cadena. Y ahora contamos 1, 2 y en el segundo, hacemos un punto bajo. Y ahora ya continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Vale, estamos llegando al final, el último punto bajo. Ahora el punto deslizado en el último punto que hicimos, o el primero que hicimos de esta vuelta, y un punto bajo sin terminar en el siguiente. Y hacemos lo mismo de antes, cortamos la hebra marrón y nos traemos la hebra morada. Y del mismo modo traemos, lo atravesamos por los dos puntos. Ahora hago una cadena y ahí en ese mismo punto haré un punto bajo. Ahora me voy al tirante de nuevo. Vamos a ir escondiendo estas colas de hilo y vamos a ir haciendo puntos bajos. Voy a asegurar este punto primero y así ya dejo estas colas preparadas. Y de nuevo vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden 1 y 2 por hacer. Vale, pues vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que nos queden 2 o, si lo tenéis marcado, hasta llegar al marcador. Bueno, pues ahora directamente desde este punto vamos a ir al primer punto del abanico y ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora nos vamos al espacio y hacemos un punto bajo, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y vamos a hacer un punto pick-up. Cogemos esta hebra y esta, cogemos lazada, deslizamos y deslizamos. Y ahí mismo en el espacio hacemos otro punto bajo. Ahora nos vamos al punto alto de la vuelta anterior, al punto alto del abanico y hacemos un punto bajo. Ahora nos vamos al espacio y volvemos a repetir. Un punto bajo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y cogemos esta hebra y esta otra y hacemos un punto pick-up. Deslizamos y deslizamos. Y ahí en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Y
En el punto alto siguiente hacemos un punto bajo y vemos cómo se van quedando los puntos pick-up. Lo voy a repetir una vez más. Vamos al espacio y hacemos un punto bajo. Ahora 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cogemos esta hebra y esta otra, deslizamos y deslizamos. Y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Ahora nos vamos al punto alto siguiente y hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta completar el abanico. Vale, he llegado al último punto alto del abanico. Ahí hacemos un punto bajo. Ahora nos vamos aquí al espacio que habíamos hecho, donde habíamos hecho un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Pues ahí voy a hacer simplemente un punto bajo. Y ahora me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Y ahora ya nos pasamos de nuevo al abanico, donde hago un punto bajo y en el espacio punto pick-up, que era punto bajo, 4 cadenas, deslizo y deslizo y punto bajo. Y punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Vale, ya llegué al final de los 3 abanicos y se vienen a quedar algo así. Los puntos pick-up, si no os gustan así de grandes, los podéis hacer de 3 puntos también en vez de 4, o si los queréis más grandes de 5, como queráis. Esto es ya a gusto de cada una. A mí normalmente me gustan más pequeñitos, pero en esta ocasión, como quiero que esto destaque mucho y en el hombro me haga así como mucha vidilla, pues por eso los hice tan grandotes. Pero esto al gusto de cada una. Bueno, como ya hice todos los puntos de los 3 abanicos, ahora voy a terminar ya haciendo un punto bajo por cada punto hasta llegar al final. Ya llegué al final y ahora solo tengo que deslizar el punto aquí. Y ahora ya no vamos a hacer un punto bajo en el siguiente porque ya terminamos. Hacemos 2 cadenas, cortamos y tiramos. Y esta cola de hilo ya la podemos esconder con una aguja lanera. Como tuve que deshacer un montón para poder reparar este vídeo, yo ya sé que en el vídeo 2 voy a hacer más volantes, porque después de que hice el primero y me probé la camiseta y yo vi que quería más volantes. Aquí tengo más volantes. Pero como este vídeo se hace muy largo y además ya lo tenía grabado para el vídeo número 2, los siguientes volantes ya los dejamos para el número 2. Vosotras os lo probáis. ¿Que os gusta así? Pues lo dejáis así. ¿Que lo queréis con más volantes? Pues lo ponéis con más volantes. Yo me lo puse y dije, uy, me queda un poco soso. Yo quería que en el hombro se me viera un poco más, no sé, más. y entonces decidí ponerme más volantes. Pero eso ya va al gusto de cada una. Así que nada, chicas. Me pongo ahora a editar este vídeo y a terminar de nuevo el otro. Y nada, pues hala. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un besote muy grande y hasta la próxima.